continuar con un ejercicio similar al anterior, ¿sí? Y nos dice que durante los meses de septiembre a noviembre del año 2013 se registró en Tiluarque, en Tegucigalpa, una lluvia total de 470 milímetros. Miren, ahí tenemos el dato de cuánto llovió. Y miren, asumiendo un 30% de pérdidas por fugas o evaporación. Miren, ya nos está dando el porcentaje de pérdidas. 30% de pérdidas. Y nos preguntan cuántos galones de agua pudieron haberse cosechado a partir de este evento de lluvia en el techo de una escuela localizado en esa zona. El techo tiene 30 metros de largo y 8 metros de ancho para ser usado en actividades de limpieza de la escuela de los meses posteriores. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que la escuelita tiene un techo y nos dice que le calculemos qué cantidad de agua puede almacenar ese techo para utilizar en posteriores actividades de limpieza. ¿Cuánto mide el techo? 8 metros de ancho, 30 metros de largo. A su derecha tienen la escuelita. Y esa noche dice que ha llovido durante el mes de diciembre, septiembre, octubre, ha llovido 470 milímetros de lluvia, ¿verdad? Y nos da un dato interesante, nos dice, asumiendo un 30% de pérdidas. Quiere decir que del 100% hay que descontarle un 30% de pérdidas. ¿Cuánto serían las ganancias? 70. El 70%, ¿verdad? La diferencia. Por lo tanto, vamos a calcular. Vamos a utilizar la fórmula general, volumen es igual área por altura. Donde el área de la escuelita del techo va a ser igual, ¿a cuánto sería igual el área? Ancho por largo. Ancho por largo, ¿verdad? ¿Cuánto serían las dimensiones? 30 y 8. 30 por 8. 30 metros por 8 metros, ¿verdad? Calculamos el área. Área es igual a 240 metros cuadrados. 240 metros cuadrados. De esta forma ya tenemos el área. La altura. ¿Cómo calculamos la altura que debe ser en metros? Era base por... La altura. En este ejercicio, ¿cómo calcularíamos? Los 470 Los milímetros. Los milímetros de lluvia, ¿verdad? Los vamos a transformar. 470 Dividido por... milímetros. Queremos eliminar los milímetros. ¿Dónde lo ubicamos? Abajo. Abajo, ¿verdad? Y decimos, un metro tiene 1000 milímetros. 1000 milímetros, ¿verdad? Se elimina milímetro y nos queda, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedará 0.47 metros. 0.47 metros. ¿Y qué significa ese 0.47 metros? Significa que durante todo ese tiempo, miren, durante todo ese tiempo, sobre el techo, durante todo ese tiempo, sobre el techo, el agua alcanzó una altura máxima de 0.47 metros. ¿Sí? Eso nos indica ese valor, que durante todo ese tiempo se acumuló o el agua en esa zona llegó a una altura de 0.47 metros. Todo sería agua si tuvieran un recipiente la escuelita o el techo de la escuelita. Muy bien, como ya tenemos la altura, ya tenemos el área, procedemos a calcular. Volumen es igual a área por altura. Volumen es igual, el área, ¿cuánto es el valor? 240 metros cuadrados. 240 metros cuadrados por la altura que hemos convertido.
0.47 metros. 0.47 metros. Volumen es igual a 112.8 112.8 metros cúbicos. 112.8 metros cúbicos. Y ahí, ¿será el volumen final? ¿El resultado que hemos calculado? ¿Qué dice el público? ¿Será esta la respuesta? No, todavía. No. Falta el 30% de pérdida. Eso. Muy bien. Hay que contemplar las pérdidas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer igual 3 cajoncitos para que podamos comprender y analizar de mejor manera. 3 cajoncitos que van a representar lo mismo. Muy bien. Este valor que hemos calculado, 112, voy a colocarle en el primero, 112.8 metros cúbicos, representa ¿qué capacidad de almacenamiento? ¿A qué porcentaje? Al 100%. Al 100%, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí al 100%. Ahora, el ejercicio nos dice que asumamos un 30% de pérdidas. Vamos a colocar en el segundo casillero el 30% de pérdidas. El volumen no lo sabemos todavía. Y ahí, este 30% va a ser de pérdidas. Ahora, si el 30% es de pérdida, ¿cuánto serán las ganancias? El 70. 70. El 70%, ¿verdad? Y el volumen tampoco lo sabemos. Entonces vamos a calcular esos dos volúmenes, ¿verdad? Y vamos a multiplicar este volumen al 100%, vamos a multiplicar por los dos factores. Vamos a tener un factor, aquí vamos a tener un factor de pérdidas. Y también vamos a tener aquí un factor de ganancias. Entonces vamos a calcular los dos volúmenes. En el de pérdidas, el factor de pérdida va a ser igual a 30%. Para quitarle el porcentaje, ¿qué le hacemos? Dividido para 100. Dividido para 100. Esto va a ser igual a 0.3. A 0.3. Ahora, si queremos calcular el volumen de pérdida o el volumen que se perdió, ¿qué debemos hacer? Volumen de pérdida va a ser igual a multiplicar el volumen al 100%. ¿Cuánto es el volumen al 100%? 112.8. 112.8 por el factor de pérdida, que es, aquí está, 0.3. por 0.3, ¿verdad? Quiere decir que el volumen de pérdida es igual a ¿cuánto nos da el volumen de pérdida? 33.84. 33.84 metros cúbicos, ¿verdad? Y ahí miren, ya tenemos calculado cuánta cantidad de agua se perdió. Si ya sabemos cuánta agua se perdió, tranquilamente podemos aplicar la resta, pero vamos a calcular a través del factor cuánta agua se ganó, ¿sí? Entonces el factor de ganancia, ¿cómo quedaría el factor de ganancia acá? Factor de ganancia, si el 100%, el 30% se perdió, el 70% se ganó, ¿verdad? Entonces el factor de ganancia, 70%, le dividimos para 100, de esa forma se elimina el porcentaje y nos queda ¿cuánto? 0.7. 0.7. 0.7. Ahora, vamos a calcular ya no el volumen de pérdida, vamos a calcular el volumen de ganancia. Volumen de ganancia va a ser igual al volumen al 100%, que es el volumen al 100%, 112.8. Menos. Por el 0.7, que es el factor de ganancia. Y el volumen va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da aquí? 78.96.
78.96 metros cúbicos. Ahora, siempre tengan presente algo, que el volumen de pérdida, este volumen de pérdida más este volumen de ganancia, nos debe dar siempre igual, la suma de esos dos, la suma, siempre nos debe dar igual al volumen al 100%. Comprobemos ahí, si nos da igual el volumen de pérdida más el volumen de ganancia nos debe dar siempre esa suma 112.8 metros cúbicos, ¿no? Inge, disculpe, siempre debo hacer todo este procedimiento. No puedo hacer una regla de 3 una vez que tenga el valor del el volumen, perdón. También puede ser una regla de 3, ese es otro método. Sí, sí lo puede hacer. Ah, ya. Sí. Ahora sí. Una vez que ya tenemos los tres volúmenes, miren, ya tenemos 112.8 al 100%, 33.84 aquí, dígame. No, nada, dije nada. Perdón. 33.84 y el último nos sale 78.96. Yo les pregunto, ya que tenemos calculado. Inge, perdón. En antes que hizo el 112 y el 33, en la otro ejercicio, ustedes para sacar el factor de ganancia solo le restó nomás para que se haga ya, diga. También lo puede restar, esa es otra forma, ¿no? Usted puede utilizar cualquier forma, cualquier método. Si usted conoce algo nuevo y le sale el mismo resultado, es válido, ¿no? Cualquier camino le lleva al mismo resultado, ¿no? No hay ningún inconveniente, es abierto aquí el método que utilice. Mientras utilice un método y sustente cómo lo hizo, no hay ningún inconveniente. Como mencionaba Roberto, también puede hacer regla de 3, ¿no? Ahora sí, de los tres cajones que hemos calculado el volumen al 100%, las pérdidas y las ganancias, ¿cuál utilizarían para calcular en galones? El de 78.96 metros cúbicos. El de ganancias, ¿verdad? Porque las pérdidas ya se fueron en fugas y en evaporación ya se fueron esas pérdidas. Entonces ya esa agua no, como dice la canción, lo que se perdió y ya no volvió, ¿verdad? Entonces aquí mismo solo las ganancias. Entonces, ¿qué volumen tienen las ganancias? Metros cúbicos. El volumen. 78.96 metros cúbicos. Ah, 78.96 metros cúbicos. La pregunta nos está diciendo en qué. En galones. Galones, ¿verdad? Como tenemos metro cúbico arriba, ubicamos metro cúbico abajo y decimos un metro cúbico tiene 1000 litros. Tenemos la respuesta en litros. Tengo litros arriba, ubico litros abajo y decimos un galón tiene 3.785 litros, ¿verdad? 3.785 litros. Se cancela litros, se cancela metro cúbico y la respuesta nos queda en galones. ¿Cuánto nos queda ahí? Sale 2.861. No, 20.861. Muy bien. 20.000, digo. 20.861.29 29 galones. galones. Esa es la respuesta al ejercicio. Es decir, esta escuelita tiene la capacidad de almacenar con esa cantidad de lluvia y con ese porcentaje de pérdidas, puede almacenar 20.861.29 galones. Y con esa de lluvia de referencia, ¿no? Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí le vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar otro ejercicio que está por acá. Vamos a desarrollar. Este que está acá, vamos a ver.
Muy bien, vamos a continuar y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Y vamos a regresar a los tanques. ¿Se acuerdan que estábamos desarrollando con tanques? Vamos a desarrollar con tanques. ¿Le copian? ¿Me confirman que terminaron de copiarle? Y continuamos. ¿Me confirma?
Ya. Muy bien. Sí, Inge, ya. Muy bien. Vamos a continuar con este ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a leer y analizar. Nos dice, Nueva Loja cuenta con un sistema de almacenamiento de 4 tanques. 2 redondos en el barrio Brisas del Teteyé y 2 cuadrados en Las Chozas. Con los datos calcule. Miren, aquí nos pide la capacidad de almacenamiento de agua que cuenta en litros, en galones y en metros cúbicos. Pregunta número 1, almacenamiento. Vayan anotándole por ahí. Después nos dice, responda, si el consumo se mantiene y se cerraran las entradas de agua, ¿por cuánto tiempo se podría abastecer? ¿Qué otra pregunta tenemos ahí? Tiempo de abastecimiento. Ya tenemos 2 preguntas que resolver. Y aquí nos dan los datos informativos del tanque 1, que es redondo, y del tanque 2, que es redondo. Y si ustedes se fijan, nos mencionaban que habían 4 tanques, ¿verdad? Regresemos ahí a la pregunta. ¿Cuántos tanques les dicen que hay? 4. 4. 4, Dos ¿verdad? redondos cuadrados. 2 redondos y los 2 cuadrados. Ujú. Pero los datos informativos de los datos cuadrados de lado por lado no hay, ¿verdad? No nos dan. No. Pero acá, si nosotros observamos, acá hay 2 datos informativos. El uno que nos dice demanda diaria promedio. Miren. Quiere decir que esta demanda diaria promedio, si nos dice demanda, ¿qué significará? Significa el consumo diario de la gente, ¿no? El consumo diario de la gente. Y acá, miren lo que nos dice, almacenamiento de los tanques cuadrados. Acá nos está dando ya el resultado de almacenamiento de los tanques cuadrados. Significa que este es el almacenamiento de los 2 tanques que faltaban. Miren, de los 2 tanques cuadrados. Y aquí tenemos el tanque 1 redondo y el tanque 2 redondo. Y en el ejercicio vamos a responder estas 2 preguntas que nos dice, 1, ¿cuál es el almacenamiento? ¿Sí? ¿Cuál es el almacenamiento? Este almacenamiento va a estar en metros cúbicos. Y ese almacenamiento es de todos los tanques que debemos calcular. Y la otra pregunta que nos está pidiendo es calcular cuánto tiempo puede abastecer de agua. ¿Cuánto tiempo puede abastecer de agua con ese almacenamiento y basado en ese consumo? Miren, tenemos 2 preguntas grandes que debemos responder. Ese almacenamiento también nos está pidiendo que calculemos en galones y en litros. Por lo cual, vamos a hacer la primera interrogante. La primera interrogante nos dice almacenamiento. Para saber qué capacidad de almacenamiento tiene
un determinado lugar, se debe calcular los volúmenes de los tanques. Para ello vamos a calcular el volumen del tanque 1 más el volumen del tanque 2 y más, como no tenemos los datos de los tanques cuadrados y ya nos han calculado el resultado, ya tenemos el volumen de los tanques cuadrados, ¿verdad? De esa forma quedará especificado lo que vamos a hacer. Volumen del tanque 1, volumen del tanque 2. Recuerden que este tanque 1 es redondo. Este tanque 2 también es redondo. Y este volumen de tanque cuadrado son los otros dos tanques que no aparecen en el dato informativo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a calcular el volumen del tanque 1. Volumen del tanque 1 va a ser igual a área por altura, ¿verdad? ¿Qué nos dice el tanque 1? ¿Cuáles son las dimensiones del tanque 1? 4.94. Metros. ¿Y la altura? 3 3 metros, ¿verdad? ¿Qué significa? Que este tanque 1, vamos a hacerle la gráfica, tiene un diámetro de 4.94 metros y una altura de 3 metros. Entonces, a ese tanque le vamos a calcular el área y después vamos a calcularle el volumen. Área del tanque 1 es igual, si es un tanque, ¿qué fórmula vamos a ocupar? El pi por radio. Pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Donde el radio va a ser igual al diámetro partido 2. Donde el radio para este ejercicio, para este tanque, diámetro nos dice que es 4.94 metros dividido para 2. Radio es igual, dividimos eso. 2.47 metros. 2.47 metros. No, metros, sí. ¿Verdad? Y ese radio lo vamos a reemplazar acá. Área es igual a pi por radio, que es 2.47 metros elevado al cuadrado. ¿Verdad? Área es igual a 19.17 metros cuadrados, ¿verdad? Porque recordemos que el área siempre la vamos a expresar en metros cuadrados. Y ahora sí, ya tenemos el área, procedemos a calcular. Volumen es igual a área por altura. Volumen es igual a área por altura. Entonces reemplazamos, volumen es igual, ¿cuánto es el área que hemos calculado? 19.17 metros cuadrados por, ¿cuánto es la altura que nos da el tanque? 3 metros. Volumen es igual, ¿cuánto nos da? 57.51. Ajá, sí, 57.51. ¿En qué unidad nos va a quedar? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos, miren. Y ahí ya tenemos el primer volumen del tanque número 1. Ya hemos hecho el volumen del tanque 1. Como ya hicimos el volumen del tanque 1, ahora vamos con el volumen del tanque 2. Volumen del tanque 2 va a ser igual a área por altura. ¿Y qué nos dice el dato informativo del tanque 2? ¿Qué nos dice? ¿Cuánto será el diámetro del tanque 2? 480. 480. ¿Y la altura? 3 metros. 3 metros. Quiere decir que este tanque
va a tener un diámetro. Va a tener un diámetro de 4.80 metros y una altura de 3 metros, ¿verdad? Donde vamos a calcular primero el área de este tanque. ¿Qué fórmula vamos a utilizar ahí? La misma. La misma, ¿verdad? No. Pi por radio al cuadrado. Donde el radio va a ser igual a ¿qué? Al diámetro partido 2. Donde el radio para este ejercicio reemplazamos el diámetro. ¿Qué diámetro nos está dando este tanque? 4.80 metros. 4.80. 4.80 metros. Le vamos a dividir para 2, que nos dice la fórmula del radio. Dividido para 2, miren. Reemplazamos 2.4. ahí 2.4, ¿verdad? 2.4 metros. Y este radio lo trasladamos acá a la fórmula del área, donde área va a ser igual a pi por radio. Este radio que hemos calculado recién lo sustituimos en la fórmula. 2.4 metros y lo elevamos al cuadrado. Área, por lo tanto, va a ser igual. Ingresamos en la calculadora. ¿Cuánto nos da? 1810. 18.10 metros cuadrados, ¿verdad? Ese tanque tiene un área de 18.10 metros cuadrados. Ya tenemos el radio, ya tenemos el área. ¿Podemos sustituir en la fórmula general de volumen de este tanque? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Volumen es igual a área por altura, donde este volumen del tanque 2 va a ser igual. ¿Cuánto es el área que hemos calculado recién? 18.10. 18.10 metros cuadrados por la altura. ¿Qué altura 3. nos está dando? 3 metros. Volumen del tanque 2 es igual a 54.3 metros cúbicos. 54.3 metros cúbicos. 54.3 metros cúbicos.